Últimamente, en los últimos años, por lo menos en los dos últimos años, 2023 y 2024, el cine noruego está dedicándose a hacer buenas, interesantes y amenas películas de cine bélico relacionadas, pues todas ellas con precisamente el papel que tuvo Noruega durante la Segunda Guerra Mundial. En el blog y en el canal de YouTube hemos comentado, que yo recuerde, Narvik, una película muy interesante sobre los comandos noruegos que se dedicaron a sabotear todo el programa, digamos, atómico, el incipiente programa atómico alemán, que no llegó a hacer la bomba atómica que pretendían, y de Arctic Convoy, una película de 2024 sobre, pues precisamente, los convoyes de barcos mercantes que iban entre las islas británicas y Noruega. En esta ocasión os traigo otra película noruega estrenada en octubre de 2024, hace relativamente pocos meses, también sobre cine bélico, titulada Número 24. Si eres aficionado a las películas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, como es mi caso, Número 24 es una película que te puede llegar a contar una de estas historias de la Segunda Guerra Mundial que desconocías totalmente. Yo he leído mucho sobre este conflicto, he visto mucho cine al respecto, pero siempre a fecha de hoy siguen saliendo historias e informaciones que se me habían escapado, de las que no había oído absolutamente nada, y que te traen otras visiones y enfoques lejos de las trepidantes batallas aéreas, terrestres o navales, donde escenarios más secundarios, en este caso el noruego, pues desarrollan historias igualmente interesantes y a tener en cuenta. Número 24 sigue las andanzas y correrías de uno de los miembros más destacados de la resistencia noruega frente a la invasión nazi del país de Noruega. La Alemania hitleriana invadió las neutrales Dinamarca y Noruega a través de la operación Weserübung, como hablo alemán, con mi acento ahí, mitad Múnich, mitad Extremadura, la operación Weserübung, el 9 de abril de 1940. Tomaron Oslo, la capital de Noruega, con apenas 800 hombres, 800 soldados, y pronto se organizó una resistencia noruega. Vamos, al mes y medio ya la tenían prácticamente organizada, para obstaculizar a los alemanes. De hecho, el ejército regular noruego creo que no resistió más de 2 meses a la invasión. Y estos resistentes, estos guerrilleros, rápidamente entran en contacto con los británicos, con los que colaboraron a la hora de elegir objetivos y recibir entrenamiento. Todo eso vamos a ver en esta película número 24. Así que vamos a hablar, pero muy brevemente, de ella. La resistencia noruega fue una de las más activas de Europa. Siempre se habla de la resistencia francesa normalmente, pero curiosamente la Noruega llevó a término muchísimas misiones, muchas de ellas además de manera exitosa, como os digo, y no ha sido una de las, digamos, más cinematográficas. O sea, no le han dedicado muchísimas películas, bueno, los que más, los propios noruegos. Y a pesar de, como os digo, protagonizar algunos hechos relevantes a la hora de desbaratar gran parte de los planes alemanes en cuanto a la creación de esa bomba atómica a la que antes me refería. Lucharon contra el gobierno satélite noruego, afín a los nazis, eliminaron a traidores y llevaron a cabo atentados, labores de sabotaje, de información y de contrainformación, creando una red de casi 40.000 efectivos, de los cuales caerían hasta el final de la guerra poco más de 1.400 de la resistencia, 1.400 guerrilleros. Número 24 es la historia de uno de estos guerrilleros, perteneciente a la resistencia noruega y fallecido pues hace 12 añitos, en 2024. Gunnar Sonstevi, sí, creo que lo he dicho bien, es que mi noruego está un poco oxidado. Gunnar Sonstevi, que era un joven contable de 22 años cuando ocurrió la invasión alemana. Pronto Gunnar comenzó a participar en todo tipo de actividades de resistencia, siendo uno de los miembros más destacados y desde luego el más condecorado después de la guerra
tanto por el gobierno noruego, que le llegó a dedicar una estatua incluso en una plaza, como por el británico y el estadounidense. La película tiene en su hora y 45 minutos de metraje un curioso desarrollo narrativo. El propio Gunnar es invitado, poco antes de morir, a darle una charla, una conferencia a unos alumnos que presumo deben estar en el último año de secundaria, vamos a ver, una cosa parecida a nuestro segundo de bachillerato, y que se han estado leyendo y trabajando un libro suyo. Así que lo conocen, saben de qué va a ir el tema, la conferencia, saben de qué les va a hablar este hombre. Las charlas, las reflexiones, las confidencias y los recuerdos de Gunnar del siglo XXI pues comparten narrativa y espacio con los hechos que protagonizó contra los alemanes. Los miedos, los atentados, los amigos, las traiciones, además traiciones muy cercanas de noruegos que participan con el gobierno de los alemanes. Y en el turno de preguntas, donde los jóvenes le ponen algún brete con alguna pregunta, pues una chica destaca sobre los demás. Quiere saber sobre el hermano de su bisabuelo, un familiar, un noruego que fue ajusticiado por la resistencia, acusado de traidor. En un principio Gunnar niega a conocerlo, pero el pasado pesa demasiado. Gunnar sí conoció, bueno, de hecho era amigo suyo, aquel señor, aquel chico, porque era tan joven como él, un veinteañero, y necesita hablar con aquella chica en uno de los finales más épicos que puedes encontrarte en una de estas películas, donde la reconciliación es posible, o al menos eso da a entender. En definitiva, porque la verdad es que no me quiero enrollar más, porque me gustaría la verdad que vierais esta película número 24. A mí me ha parecido una curiosa película sobre unos hechos que yo desconocía en gran parte. Conocía hechos realizados por la resistencia noruega, pero no la historia concreta de Gunnar, que nunca fue detenido por los alemanes y que desde luego no fue un cualquiera más. El tipo desde luego destacó bastante o mucho, digamos mucho en la resistencia. La película no destaca por su acción, no vais a encontrar grandes escenas de acción, pero sí deja muy claras las tramas que desarrolló la resistencia, sus luchas, sus pequeñas victorias y fracasos, cómo se organizaban, las propias reflexiones de Gunnar durante la conferencia. Y tiene buenas interpretaciones, buena fotografía, aunque el tema de los uniformes de los alemanes me ha rayado un poco, porque juraría que no era exactamente así, de ese verde tan, digamos, montería extremeña que yo he visto aquí en la película. Aunque la ambientación y el contexto histórico, a grandes rasgos en general, está muy conseguido y es muy creíble. Lo de los uniformes alemanes es lo único que me ha rayado un poco. Personalmente, pues personalmente yo le doy un 6 de nota y os la recomiendo. Es muy buena película bélica. El final es, desde luego, emotivo, con un Gunnar anciano y aquejado, explicándole a una chica de secundaria por qué eliminaron, por qué se quitaron de en medio a un familiar suyo, de esta chica, 70 años antes. Da para reflexionar. Y bueno, la dejo a vuestra entera elección, pero desde luego es muy recomendable. Echadle un vistazo y si le echáis un vistazo me comentáis y me decís, oye, pues mira, si me ha gustado o no, etcétera, etcétera. Antes de irme, por cierto, daros las gracias una vez más de corazón porque se nota muchísimo en el día a día. Y os voy a dejar por aquí un vídeo que yo creo que es de vuestro interés. Echadle un vistazo si tenéis tiempo. Decidme adiós porque yo me voy. Nos vemos.